Una carretera nueva, un puente que por fin conecta dos cantones que durante años solo tuvieron un paso de hamaca sobre el río, una escuela recién pintada con el logo del gobierno en la entrada. Así se ve, desde afuera, una obra pública en El Salvador de hoy. Lo que usted no ve es la firma que aparece en el expediente de licitación, la que certificó que ahí se usaron 400 toneladas de concreto, cuando en realidad se usaron 250, la que cobró planillas de trabajadores que nunca pisaron el terreno. Esa firma tenía ingenieros de verdad, con colegiatura, con corbata, con oficina en una zona cara de San Salvador, y detrás de esos ingenieros, sin que la mayoría de sus propios empleados lo supiera, estaba la MS-13 lavando millones de dólares a través del sistema que Bukele más ha usado para mostrarle resultados al país: la obra pública. Esto no es una historia de un pandillero con tatuajes escondido en un cerro. Es la historia de gente que usaba casco de construcción, que firmaba planos, que se sentaba en reuniones con alcaldes y con funcionarios del Fondo de Inversión Social. Y es la historia de cómo, mientras el gobierno mostraba fotos de carreteras nuevas como prueba de que El Salvador cambió, una parte de ese dinero volvía convertido en efectivo limpio a las manos de la estructura financiera de la Mara. Le voy a explicar cómo funcionaba, quién lo permitió y por qué esto le importa a usted, aunque nunca haya pisado una obra en construcción. Si a usted le parece que ya escuchó todas las formas en que la MS-13 se metía en la vida diaria de este país, quédese, porque esta es distinta. Esta vez no hablamos de extorsión a la pulpería de la esquina. Hablamos de contratos multimillonarios, de licitaciones ganadas con documentos falsos y de un sistema de lavado que se escondía detrás de algo que todos aplaudíamos: el progreso. Si a usted le indigna que se hayan aprovechado hasta de la reconstrucción del país, suscríbase ahora mismo, porque lo que sigue es la reconstrucción de cómo cayó esta red. Empecemos por los números, porque en esto los números hablan más fuerte que cualquier adjetivo. Según expedientes de la Fiscalía General de la República, relacionados con estructuras financieras de la MS-13, se estima que una parte de los fondos movidos por la clica encargada de finanzas en la zona central del país fue canalizada, entre otros mecanismos, a través de subcontratos de obra civil. Hablamos de cifras que, según fuentes judiciales citadas por medios salvadoreños, superan el $1.000.000 solo en uno de los proyectos investigados. $1.000.000. Esa cifra no salió de extorsionar buses ni tiendas de barrio. Salió de un contrato con el Estado. ¿Cómo es posible que un contrato público termine financiando a la misma estructura criminal que el gobierno dice estar combatiendo? La respuesta no es una conspiración de película. Es más simple y, por eso mismo, más perturbadora. El sistema de contratación pública en El Salvador, como en casi toda Centroamérica, dependía durante años de subcontratistas pequeños que rara vez eran investigados a fondo. Bastaba con tener papeles en regla, una fianza de cumplimiento y un ingeniero responsable con su firma vigente en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Nadie preguntaba de dónde salía el capital de arranque, y ahí fue donde la MS-13 encontró la grieta. Antes de llegar al origen exacto de este esquema, vale la pena entender el terreno en el que creció. Durante años, la contratación de obra pública a nivel municipal en El Salvador funcionó con controles desiguales. Alcaldías pequeñas, con poco personal técnico, dependían casi por completo de la palabra del contratista y de inspecciones visuales rápidas para aprobar avances de obra. Ese vacío de fiscalización, documentado en distintos informes sobre transparencia municipal, fue exactamente el tipo de espacio que una estructura criminal paciente, acostumbrada a operar durante décadas sin ser detectada, sabía identificar y aprovechar mejor que nadie. Vamos al origen. Según reconstrucciones hechas a partir de testimonios de colaboradores eficaces citados en procesos judiciales, la estructura no empezó comprando una constructora grande. Empezó pequeño, como casi todo lo que la Mara construyó durante 2 décadas de paciencia criminal. Un ingeniero civil con título legítimo obtenido en una universidad privada de San Salvador cargaba con deudas personales y con un historial de proyectos fallidos por falta de capital. La clica encargada de finanzas lo identificó, según estas reconstrucciones, como un perfil ideal, profesional, con acceso a licitaciones y con necesidad urgente de dinero. Le ofrecieron capital para presentarse a un concurso de obra menor, uno de esos contratos de reparación vial que los municipios sacan varias veces al año
y que casi nunca llaman la atención de nadie. Ganó, cumplió al menos en apariencia con el proyecto, y ahí empezó algo que en la jerga de las estructuras criminales centroamericanas se conoce como sembrar confianza institucional. El ingeniero no sabía o decía no saber que el capital inicial no era limpio. Lo que sí sabía, con el tiempo, era que cada vez que necesitaba liquidez para presentarse a una nueva licitación, aparecía. A cambio, debía inflar ciertas partidas del presupuesto, subcontratar a empresas fantasma que la propia estructura le indicaba, y canalizar una parte de los pagos del Estado hacia esas empresas de papel. Con el tiempo, según las mismas reconstrucciones judiciales, el esquema dejó de depender de un solo ingeniero. La estructura financiera de la Mara identificó que el modelo funcionaba y empezó a replicarlo con otros profesionales en situaciones parecidas. Gente con título universitario, legítimo, con necesidad de capital y con acceso a licitaciones municipales que rara vez recibían escrutinio profundo. En algunos casos, según fuentes cercanas a la investigación, ni siquiera hacía falta que el profesional supiera con exactitud de dónde salía el dinero. Bastaba con que aceptara no hacer demasiadas preguntas a cambio de liquidez inmediata y de la posibilidad de seguir presentándose a nuevos concursos sin depender de bancos que exigían garantías que estos contratistas pequeños casi nunca podían ofrecer. Aquí viene un detalle que a usted, si alguna vez ha visto una obra pública en construcción, le va a resultar familiar. Los vecinos de las comunidades donde se ejecutaban estos proyectos recuerdan camionetas de doble cabina, sin rótulos visibles, que llegaban a supervisar el avance de la obra con más frecuencia que los propios inspectores municipales. Recuerdan cuadrillas de trabajadores que cambiaban cada pocas semanas sin que nadie explicara por qué. Y recuerdan sobre todo un detalle que ahora visto en retrospectiva cobra otro sentido. En varias de estas obras, el proyecto terminaba a tiempo en el papel, pero la calidad de los materiales dejaba mucho que desear apenas unos meses después de la inauguración. Grietas en pavimento nuevo, cunetas que colapsaban con la primera lluvia fuerte. La gente lo atribuía a corrupción común. Nadie imaginaba que detrás estaba la estructura financiera de la MS-13. Ahora vamos al corazón de esta historia, a la parte que casi nadie ha contado con este nivel de detalle. Porque una cosa es que un contratista corrupto inflé una factura. Otra muy distinta es entender cómo se convertía dinero de extorsión y narcomenudeo en dinero limpio, respaldado por un contrato firmado con el Estado salvadoreño. El mecanismo, según fuentes de investigación citadas por medios locales especializados en crimen organizado, funcionaba en 3 capas. La primera capa, la que cualquiera podría sospechar, sobreprecios. Se cobraba al Estado por materiales y volúmenes de trabajo superiores a los realmente ejecutados. Esa diferencia, ese dinero fantasma, era la primera fuente de ganancia limpia, porque venía respaldado por un contrato público perfectamente legal. En apariencia, la segunda capa es donde el esquema se vuelve más sofisticado. La constructora principal, la que ganaba la licitación con el ingeniero al frente, subcontrataba a pequeñas empresas de servicios, transporte de materiales, alquiler de maquinaria, mano de obra especializada. Varias de esas empresas, según las mismas fuentes, no tenían activos reales ni empleados verificables. Existían en el papel para recibir pagos del contratista principal y devolver ese dinero ya limpio a los verdaderos dueños de la operación. Es el mecanismo clásico de lavado a través de facturación cruzada, pero aplicado no a un negocio privado cualquiera, sino a fondos que en su origen eran dinero público, del erario salvadoreño. Y la tercera capa, la más perturbadora de todas, es el destino final de ese dinero ya lavado. Según información recabada en investigaciones sobre estructuras financieras de la MS-13 en la zona central, una parte se usaba para sostener a familiares de pandilleros presos, otra parte para financiar la logística de fuga de cabecillas que después terminaron capturados en Guatemala y México, y otra parte, la que más debería preocuparnos a todos, para intentar comprar voluntades dentro de instituciones encargadas precisamente de fiscalizar contratos públicos. No hablamos de un funcionario corrupto aislado, hablamos de un intento sistemático de proteger la fuente de financiamiento infiltrando al sistema que debía vigilarla. Hay un detalle adicional que las investigaciones judiciales han documentado y que rara vez se explica con claridad: ¿por qué la obra pública resultaba tan atractiva para lavar dinero en comparación con otros negocios legales? La respuesta
tiene que ver con los plazos de pago del Estado. A diferencia de un negocio privado donde el flujo de efectivo depende de ventas diarias, un contrato de obra pública garantiza desembolsos programados con fechas fijas, respaldados por presupuesto ya aprobado. Para una estructura criminal que necesita convertir grandes sumas de dinero ilícito en pagos legítimos de forma predecible, esa certeza vale más que cualquier margen de ganancia adicional. No se trataba solamente de robar, se trataba de construir un canal estable mes tras mes para transformar dinero sucio en transferencias bancarias perfectamente justificables ante cualquier auditoría superficial. Otro elemento que las autoridades han subrayado en este caso es el papel de los llamados gestores de trámite, personas que, sin ser ingenieros ni tener ningún cargo formal dentro de la constructora, se encargaban de acelerar permisos municipales, resolver observaciones técnicas y mantener buenas relaciones con los supervisores de obra. Según fuentes cercanas a la investigación, al menos 2 de estos gestores tenían vínculos familiares directos con miembros activos de la estructura financiera de la MS-13. Su función no era operativa sino social, garantizar que ningún funcionario municipal hiciera demasiadas preguntas incómodas y que cualquier retraso administrativo se resolviera con la rapidez suficiente para no levantar sospechas sobre el verdadero origen del capital detrás del proyecto. Aquí es donde esta historia se conecta con el proyecto político que Bukele ha construido desde 2019. La obra pública ha sido, quizás más que ninguna otra política, la vitrina del gobierno actual. Carreteras, hospitales, escuelas, el aeropuerto del Pacífico, la reconstrucción de zonas urbanas enteras. Cada inauguración es una prueba visual de que el dinero del Estado está transformando el país. Por eso mismo, que la MS-13 haya encontrado en ese mismo sistema una vía para lavar millones representa una paradoja brutal. La estructura criminal que el régimen de excepción prometió destruir se escondía durante años, exactamente en el terreno donde el gobierno más quería mostrar resultados. Pero hay algo que esta estructura no calculó bien, y es lo que vamos a contarle ahora. El régimen de excepción no solo significó más capturas en las calles, significó también un endurecimiento silencioso en la fiscalización de contratos públicos, especialmente después de que varios casos de corrupción vinculada a crimen organizado empezaron a salir a la luz en auditorías internas. Según fuentes judiciales, fue precisamente una auditoría rutinaria de un proyecto vial en un municipio del centro del país la que encontró la primera irregularidad, una empresa subcontratista que, según los registros del Ministerio de Hacienda, no había presentado declaraciones de renta en los últimos 3 años, pese a haber recibido pagos por más de $200,000 en un solo proyecto. Esa irregularidad, que en cualquier otro momento de la historia reciente del país habría quedado enterrada en un archivo administrativo, esta vez llegó a manos de una unidad especializada de la Fiscalía dedicada a rastrear el financiamiento de estructuras criminales. A partir de ahí, la investigación se abrió como un abanico. Cruzaron información bancaria, identificaron patrones de transferencias entre la constructora principal y al menos 8 empresas fantasma, y según lo que han reportado los medios salvadoreños que cubrieron el caso, uno de los subcontratistas, al verse acorralado, decidió colaborar con la Fiscalía a cambio de beneficios procesales, entregando información que permitió reconstruir buena parte del esquema de lavado. El ingeniero que había servido de rostro visible para la operación fue detenido en un operativo que combinó a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, en coordinación con la Fiscalía. Según versiones que han trascendido, al momento de su captura mantenía una vida que en nada se parecía a la de un contratista modesto de obra pública. Propiedades a nombre de familiares, vehículos de gama alta registrados a nombre de empresas de papel y un estilo de vida que contrastaba fuertemente con los ingresos declarados oficialmente ante Hacienda. El contraste entre la fachada profesional que proyectaba en las reuniones municipales y la realidad de sus finanzas es quizás la imagen más elocuente de todo este caso. Según fuentes consultadas para esta investigación, la reacción del entorno del ingeniero al momento de la captura fue de incredulidad. Vecinos de la colonia donde residía lo describieron como una persona reservada que evitaba hablar de sus proyectos y que rara vez invitaba a nadie a su casa. Algunos empleados de la constructora, al ser entrevistados posteriormente por investigadores,
aseguraron no haber sospechado nunca que los subcontratistas con los que trabajaban a diario fueran empresas de papel. Para ellos, como para buena parte de la sociedad salvadoreña, la Mara seguía siendo sinónimo de tatuajes y armas, no de facturas y transferencias bancarias. Esa misma percepción es precisamente la que permitió que este esquema funcionara durante tanto tiempo sin levantar sospechas. A diferencia de otros capítulos de esta guerra contra las pandillas, aquí no hubo una persecución cinematográfica por el monte, ni una fuga hacia la frontera. La caída fue silenciosa, casi burocrática, construida a partir de facturas, transferencias bancarias y declaraciones de renta faltantes. Y sin embargo, el impacto de esta caída para la estructura financiera de la MS-13 fue, según fuentes cercanas a la investigación, uno de los golpes más significativos a su capacidad de generar dinero limpio en los últimos años. El destino de quienes resulten condenados en este tipo de casos, bajo el marco legal del régimen de excepción y de la legislación contra el crimen organizado, apunta con fuerza hacia el CECOT, el mismo centro que se ha convertido en el símbolo visual de esta nueva etapa de El Salvador. Piénselo por un momento. El ingeniero que alguna vez se sentó en la mesa de un alcalde, que firmó planos con membrete oficial, que caminaba por una obra pública supervisando avances frente a funcionarios del gobierno, hoy podría terminar en una celda diseñada para los cabecillas más peligrosos del país. El contraste entre la corbata y el uniforme de recluso es, para este canal, uno de los finales más simbólicos que hemos documentado. Pero detengámonos un momento en lo que de verdad importa aquí, más allá del expediente judicial. Cada dólar que se perdió en sobreprecios y en subcontratos, fantasma fue un dólar que no llegó a mejorar de verdad la vida de las comunidades que esas obras decían servir. Familias que esperaron años una calle pavimentada terminaron con un pavimento que se agrietó antes de tiempo. Comunidades que necesitaban un puente seguro recibieron una estructura construida con materiales de menor calidad que la especificada. No hay una víctima con nombre y apellido que podamos mostrarle en este video, porque el daño de este tipo de corrupción no deja un cuerpo ni una escena de crimen. Deja infraestructura deficiente, deja dinero público desviado, deja comunidades enteras pagando, sin saberlo, el precio de haber sido el terreno perfecto para lavar el dinero de una estructura criminal. Piense también en los trabajadores honestos que sí pusieron su esfuerzo real en esas obras. El albañil que cargó bloque bajo el sol, el operador de maquinaria que cumplió su turno completo, el maestro de obra que firmó bitácoras creyendo que todo el proyecto era limpio. Ellos no sabían que por encima de su trabajo genuino existía una capa financiera diseñada para desviar recursos que deberían haber servido para mejorar los materiales, para pagar mejores salarios, para garantizar que la obra durara décadas en lugar de agrietarse a los pocos meses. Cuando una estructura criminal se infiltra en un contrato público, no solo roba al Estado, devalúa también el trabajo honesto de quienes sí cumplieron su parte. Y aquí hay algo que conecta directamente con el proyecto de Bukele. La legitimidad de este gobierno se ha construido, en buena parte, sobre la promesa de que el dinero del Estado ahora sí llega a donde debe llegar sin la corrupción sistémica de gobiernos anteriores. Que la MS-13 haya logrado infiltrar precisamente ese sistema no solo representa un delito financiero, representa un desafío directo a esa promesa central. Por eso este tipo de casos, aunque no generan los titulares espectaculares de una fuga o una balacera, son en el fondo una de las pruebas más duras que enfrenta el régimen de excepción. Demostrar que la limpieza no es solo en las calles, sino también en los contratos, en las licitaciones, en el dinero. Especialistas en contratación pública consultados por medios salvadoreños han señalado que este caso debería servir como precedente para revisar los mecanismos de fiscalización de subcontratistas en proyectos financiados con fondos del Estado. Actualmente, según estas mismas fuentes, no existe un cruce automático entre el registro de proveedores del Estado y las bases de datos de estructuras criminales investigadas por la Fiscalía, lo que significa que, en teoría, un esquema similar podría estar operando en este momento en cualquier otro municipio del país, sin que nadie lo detecte todavía. ¿Cuántos otros contratos en cuántos otros municipios podrían estar operando bajo el mismo esquema en este momento? Es la pregunta que las autoridades salvadoreñas dicen estar investigando y es la pregunta que debería quedarle a usted después de ver este video.
Porque si algo nos enseña este caso es que la infiltración de la MS-13 en la vida institucional del país no se limitó a policías corruptos o abogados cómplices. Llegó hasta el sector que literalmente construye el país, piedra sobre piedra, contrato sobre contrato. Aunque este capítulo se cierra con una captura y con expedientes avanzando en tribunales especializados, hay cabos sueltos que todavía no se han jalado del todo. Según fuentes cercanas al caso, al menos 3 empresas más vinculadas a la misma red de subcontratistas continúan bajo investigación y no se descarta que aparezcan nuevos nombres conforme avance el proceso judicial. La Fiscalía, por su parte, no ha confirmado públicamente el número total de proyectos afectados, lo que abre la puerta a que este esquema haya sido más amplio de lo que hasta ahora se conoce. Esta historia importa no porque un ingeniero corrupto haya sido detenido. Importa porque demuestra que ninguna institución, por más orgullo que un gobierno ponga en ella, está automáticamente libre de ser infiltrada si no existe una fiscalización constante y profunda. La obra pública, la misma que Bukele exhibe como prueba de transformación, fue durante años una puerta trasera para el dinero de la MS-13. Y aunque hoy esa puerta parece haberse cerrado con esta captura, la pregunta de cuántas puertas similares siguen abiertas en otros sectores del Estado sigue sin respuesta definitiva. Si este documental le mostró una cara de la infiltración criminal que probablemente no conocía, hay otra historia que tiene que ver, la de la red de notarios que legalizó millones de dólares de la misma estructura financiera, y que ya contamos en este canal con el mismo nivel de detalle judicial que acaba de ver aquí. Esa historia y esta se conectan porque ambas muestran el mismo patrón: profesionales con título, con colegiatura, con respetabilidad social, prestando su firma a la estructura criminal más grande que ha enfrentado este país. Si usted cree que el Estado salvadoreño todavía tiene grietas por cerrar y que la única forma de exigir que se cierren es que este tipo de historias se sigan contando con nombres, cifras y expedientes reales, suscríbase a este canal. Aquí no dramatizamos lo que no está documentado y no dejamos de investigar hasta encontrar la siguiente grieta.